En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy seguimos el estudio de la Virgen María. Ya vamos a la tercera semana, cuarta ni sé. Pero hoy vamos a hablar de qué. ¿De qué estaría bien hablar? La diferencia de... ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre Eva y la Virgen María? Pues que Eva pecó y la Virgen María no. Vamos a ver. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el que nos guíe. Ven, Espíritu Santo y no Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto y tú en la luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un momento fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guíe y aguantéreno la hora que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Para Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma al purgatorio, cuando se haga nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa, a sus esposos, esposas, hijos, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son familiares pero forman parte del pueblo de Dios. Cuídalos, protégelos, bendícelos como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén, amén. Y también te pedimos, Santísima Madre, tu divina intercesión, para que toques el corazón de cada uno de ellos, para que nos regalen un like o sean más suscriptores para poder liberar más almas del purgatorio. No se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre, así sea. Vamos al estudio de la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La diferencia entre la Virgen María y de Eva. Y dices tú, el pecado. ¿Y cómo lo podemos poner? ¿Cómo podemos hacer? Basarnos en la Biblia para sacar un estudio. ¿Cómo le harías? Puedo checar las vidas de cada una. Entonces vayamos primeramente a Génesis. Génesis no va a hablar de Eva. Génesis capítulo 1, versículo 28, y vamos a ver cuál es el propósito de Dios. Génesis 1, 28, habla mi Señor. Que tu siervo escucha. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos. Tengan muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios. Entonces el primer mandamiento fue que tengan muchos hijos. Que tengan muchos hijos. Es lo que Dios les pidió. Sí. Ok. A la Virgen María le va a hacer algo similar. En Lucas capítulo 1, versículos, yo creo que del 30 al 32, vamos a ver. Habla Señor, que tu siervo escucha. Lucas capítulo 1, versículo 30. 30, ok. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey como a su antepasado David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, perdón, gloria a ti, Señor Jesús, me equivoqué. A ver, allá los bendice. Bendijo a Adán y le dijo, multiplícate. Y aquí le dice a María, tendrás un hijo, y también la bendice. Cuentas con la gracia de Dios, la está bendiciendo. Y le dice, tu hijo será hijo de Dios. Hijo de Dios. Que era el propósito de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, multiplícate, es que iban a ser hijos de Dios, no de Adán, no de María, de Dios. Pero acá le dice Adán, y Adán nomás es un hombre, entonces, ¿cómo va a ser Adán que tenga hijos de Dios? En Génesis capítulo 2, en el versículo, pues ya el 20, a ver, vamos a ver qué nos enseña. Génesis capítulo 2,
versículo Del del 21. 20 al 23, a ver, 21 al 23. Habla el Señor, Que tu siervo escucha. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía le sacó una de sus costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos, y se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dale un versículo No más. más. Sí. Por eso, a ver, esta sí es propia, ok. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola carne, Palabra de Dios. O así. una sola persona. Dice, a ver, está Adán dormido, lo durmió. Le sacó un pedazo de costilla, dice. Y de ahí hizo una mujer. ¿Cómo nació la mujer? De la costilla de Adán. De la costilla de Adán. Sin sexo, Ujú. sin esperma, sin óvulo. ¿Quién sacó el niño? ¿O cómo se formó esa mujer? La hizo Dios. Dios. Es hija de Dios. De Dios. Dios ya tenía preparado las almas que necesitaba para su reino, que él ya sabía cuántas almas necesita. Ujú. Y esta es la segunda alma que saca y le da un pedazo de carne de Adán, saca un pedazo de carne a Adán y le pone el alma de ¿quién? De Eva. Y de ahí nació Eva. Así era el propósito de Dios, que nacieran los seres humanos. Por eso lo que vimos acerca de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, antes de que la Virgen antes de que Adán pecara con Eva, Dios le sacó un pedazo de carne y se lo va a poner al alma de María. Pero María no va a nacer en un año o dos. María vino a nacer creo que 5.000 años después. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene planeado todo y no vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces Eva nació De la costilla de Adán. por obra De Dios. de Dios, no de hombre ni de mujer, por obra de Dios. Vamos con María. Ujú. María, San Juan capítulo 19, versículo 26 al 28. San Juan 19, 26 al 28. María va a tener hijos. Sí. ¿De qué manera? Habla el Señor. Que tu siervo escucha. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien... ¿Sí, verdad? Sí. ¿Sí? Al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Palabra de Dios. Palabra. Gloria a tu Señor Jesús. A ver, a la diferencia. ¿Cómo tuvo el hijo María? ¿Con sexo? No, fue por el Espíritu Santo. ¿Quién se lo dio? Aquí. Aquí le está dando Un hijo, se lo dio Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Dios. Dios le da a María un hijo. Uh-huh. Sin sexo, María ya es madre. Madre. Y acá Adán y Eva sale y le da Dios a Adán una mujer, que para él es su hija, y para Eva, Adán es su padre. Por eso en los matrimonios la mujer tiende a decirle al marido, papi, y el marido le tiende a decir a la mujer, hija. ¿Por qué? Porque viene de Adán, del padre Adán. Por eso, pero lo tuvo por Dios. Por Dios. Ese era el propósito de Dios, que los hijos nacieran conforme al poder de Dios, no con sexo. Pero Adán y Eva cometieron un error. Allá en Génesis capítulo 3, volteamos el capítulo, versículos del 6 al 7, o el 8 más o menos, habla Señor, que tu siervo escuche.
La mujer que vio el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron de ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopló el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, ay Dios, dice que Eva oyó al enemigo de nuestras almas, al diablo, y la sedujo. ¿Cuál es el propósito de seducirla? Cambiarle la manera de procrear, y la llenó de lujuria, y ella le gustó la lujuria, sintió bonito, rico, lo que sea, probó, dice, y le gustó, y corrió al marido y le dio a probar y al marido le gustó. Cuando los dos tienen relaciones, dice, se les abren los ojos y se ven desnudos. La desnudez tiene que ver mucho con él, o sea, representa la burla de Satanás ante Dios. ¿Por qué? Porque lo santo, lo puro que Dios había hecho, quedó cubierto en este cuerpo, miserable cuerpo. Por eso los satanistas cuando hacen misas las hacen completamente desnudos. ¿Para qué? Para burlarse de Dios, para decirle, mira lo que lo hicimos a tu alma, a la creación tuya. La deformamos, la destruimos. Nosotros nos vemos y creemos que somos perfectos. Para el diablo somos perfectos, pero no para los ojos de Dios, porque nuestra carne tiende al pecado, a la lujuria, todo eso. Cuando tú ya la vas purificando, por eso Dios Cristo nos dejó su carne, ¿para qué? Para que se convierta en carne de Dios, carne de Cristo, para purificarla. Adán y Eva pecaron y después iban a tener hijos, pero ya no conforme a la voluntad de Dios. Ahora le iban a tener como el diablo les había enseñado, por medio de sexo. Por eso el sexo no es de Dios, viene de Satanás, que Dios reprenda. Y la Virgen María cuando le dicen vas a tener un hijo, se quedó pensando porque ella era inocente, era virgen, y ella pregunta una cosa allá en San Lucas capítulo 2, versículo 34 hasta el 38, le vamos a dar San Juan capítulo 2, 34 al 38, habla Señor, que tu siervo escucha. Miento, a ver. Es uno, ¿verdad? Sí, 1, 34 al 38. Okay. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? ¿Sí? Sí. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana. ¿Verdad? Hasta que diga aquí la clave de mi Señor, hágase conforme tus palabras. Okay. La que decía que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, allá Eva estaba en el cielo, donde no hay pecado, y prefirió probar pecado. Sí. María está en este lugar donde hay pecado y no quiere llenarse de pecado y pregunta de qué forma va a ser si yo no conozco varón, y no quiere conocer varón, y el ángel le dice cómo va a ser, cómo va a concebir. El Espíritu de Dios te va a cubrir. El Espíritu va a tener hijos por medio de Dios. No va a haber ni sexo, ni semen, nada. Esto es por medio de Dios, como había pensado Dios al principio. Por eso la lectura que vimos, pues se lo dio. Cristo como nació, fuera libre de pecado. Entonces nace libre de pecado. María se va a embarazar sin pecar. Y Eva
y Adán pecaron, y dijiste tú, estaba la presencia de Dios alrededor de ellos, y ellos se vieron desnudos y se escondieron. Porque cuando uno comete pecado, uno se esconde, ¿no? Es lo que tiende. Entonces, la presencia de Dios está alrededor de ellos. Y si la presencia de Dios estaba alrededor de ellos es porque ellos estaban en gracia de Dios. Pero al cometer pecado, el libro de, le damos vuelta a Génesis, capítulo 3, en el versículo 23, habla Señor, que tu siervo escucha. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Fueron expulsados. ¿Qué es expulsados? ¿De dónde los expulsó? Del jardín del Edén. Que era el reino de los cielos. Sí. Los expulsó, los echó para afuera, porque estaban llenos de pecado. Entonces ahora los hijos de ellos iban a nacer del pecado. Desgraciados, sin del pecado, sin gracia de Dios. Sin gracia de Dios. Así nacimos tú y yo, desgraciados. Y María, ¿qué viene? A devolvernos la gracia. Por eso allá en el libro de Mateo, vamos al capítulo 1, igual, del 22 al 23. Mateo capítulo 1, 22 al 23. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo siempre me preguntaba por qué dice Manuel y le dijeron que le pusiera Jesús. Y le puse Manuel. ¿Por qué le puse Manuel? Porque nos vino a devolver la presencia de Dios, la gracia de Dios. Con Eva la perdimos, nacimos desgraciados, con María la recuperamos, nos dio la gracia de Dios. Y como nos dio la gracia de Dios, pues la próxima semana seguiremos con el estudio de María y entonces lo entenderemos. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra, a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que hemos aprendido el día de hoy reverbulla en sus corazones. Hemos aprendido la diferencia entre Adán y Eva, entre Eva y María, y por qué, pues por terquedad y desobediencia de Eva y de Adán, fuimos desgraciados, pero gracias a la Virgen hemos vuelto a la gracia de Dios. Entonces no desperdiciemos esta oportunidad que Dios nos ha dado, purifiquemos nuestra alma, acerquémonos a la Virgen María. Usted, yo sé que usted tiene una necesidad, vaya de rodillas y pídele a la Santísima Virgen. Porque acuérdese que es la que misma que se apareció a Juan Diego y le dijo, ¿por qué estás triste, hijo mío? ¿Que acaso no estás en el cruce de mis brazos? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto? ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre? He aquí la Virgen María. Hoy te habla, si tienes algún dolor o sufrimiento, ve de rodillas ante ella. Ella te ama, al igual que el Hijo, te espera con los brazos abiertos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.